Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 511. Las hogueras ardían y el aroma a carne a la parrilla y vino impregnaba el aire. Ja ja ja. Negate, hace tanto que no te veía, sigues tan fuerte como siempre. Roger, actuando de una manera muy familiar, rodeó con el brazo el hombro de Barba Blanca, cuyo rostro estaba enrojecido por la bebida, y le sopló aire caliente en la oreja. ¿Pero qué pasa con tu calvicie incipiente? Dicho esto, levantó descaradamente el sombrero de capitán de Barba Blanca, con el rostro contraído por una sorpresa exagerada. ¿Los piratas de Barba Blanca? El ojo de Barba Blanca se contrajo, una vena palpitante apareció en su frente. Apretó los dientes y dijo: hace tiempo que no nos vemos, y como siempre, te mereces una buena paliza, Roger. Dirigió una mirada amarga al hombre alto y sonriente que tenía delante, luego sonrió de repente y dijo: ¿he oído que te han quitado los pantalones? La sonrisa de Roger se congeló. Eso fue un accidente. Fue un accidente. Inmediatamente se levantó de un salto, gesticulando descontroladamente y sonrojándose intensamente mientras gritaba en señal de protesta. Barba Blanca, tras haber anotado un punto, soltó una carcajada. ¿En serio? Pero oí que ese marín casi los aniquiló a todos durante la guerra de Ed. La tripulación pirata de Roger. Al ver sus rostros frustrados, Barba Blanca sintió que su humor mejoraba considerablemente y se echó a reír. Pero ese pequeño marine es realmente problemático. Yo también sufrí una pérdida a sus manos. Al mencionar a cierta persona, todos los miembros de las dos legendarias tripulaciones piratas guardaron silencio. Navegaron los mares durante muchos años, luchando contra innumerables enemigos poderosos y enfrentándose a infantes de marina más veces de las que podían recordar. Pero fue únicamente a manos del autodenominado Rey del Mar del Norte que todos ellos sufrieron lecciones tan dolorosas. Olvídalo, no hablemos de eso. Negate, quiero hablar contigo sobre algo. Roger negó con la cabeza de repente, sus ojos recorrieron el lugar rápidamente antes de sonreír tímidamente. No hay posibilidad. Barba Blanca lo miró sin expresión. La sonrisa de Roger se endureció y replicó: oye, aún no he dicho nada y ya te estás negando. Barba Blanca le dirigió una mirada que decía que sabía exactamente lo que Roger estaba pensando y se burló. Cada vez que abres la boca, nunca dices nada bueno. No digas eso. Roger dijo, un poco avergonzado. Es solo un pequeño favor. Barba Blanca entrecerró los ojos. Adelante, dilo. Los ojos de Roger se iluminaron. De repente, señaló a Kozuki Oden, que estaba sentado cerca, masticando carne. Quiero que Odin me sea prestado. Que suba a bordo de mi barco. En cuanto pronunció esas palabras, Kozuki Oden levantó la vista, confundido, con el brazo aún sosteniendo un trozo de carne asada suspendido en el aire. Imposible. El rostro de Barba Blanca se ensombreció al instante, y dijo con absoluta certeza: Roger, ¿en qué estás pensando? Oden es mi hermano jurado. Puedo estar de acuerdo con cualquier otra cosa, pero no con esto. Jamás. Al ver la postura inflexible de Barba Blanca, la expresión de Roger cambió. Él y Barba Blanca eran viejos rivales. Conocían muy bien el carácter de aquel hombre. Una vez que Barba Blanca tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. Pero para que Roger pudiera completar su último viaje alrededor del mundo, necesitaba a alguien que pudiera descifrar el antiguo texto de los poneglyphs. Al pensar en esto, Roger apretó los dientes. Ante las miradas atónitas y conmocionadas de ambas tripulaciones piratas, cayó repentinamente de rodillas con un fuerte golpe. Negate, te lo ruego. Solo por un año, solo un año. Les prometo que Oden no correrá ningún peligro. Ya estoy en estado terminal. Con el tiempo que me queda, quiero llegar al fin del mundo, y no puedo hacerlo sin Oden. Por favor, negate. En ese instante, el pirata más fuerte, más intrépido y más libre del mundo inclinó profundamente su orgullosa cabeza ante su antiguo rival, todo por un sueño que había perseguido durante toda su vida. Todos quedaron asombrados. Nuevo Mundo, Distrito del Placer. Una suite de hotel en la planta superior. Una cama blanda, con ropa rota esparcida por todo el suelo. Una hermosa mujer desnuda yacía tendida en la cama, con las mejillas sonrojadas, el aliento cálido y el cabello dorado, ligeramente rizado, húmedo por el sudor. Detrás de ella, un par de alas negras de murciélago, símbolos de misterio y linaje ancestral, temblaron al compás de su cuerpo estremecido, y se plegaron lentamente. ¿Reina Sama, ha llegado a su límite? Creía que los tipos Zoan míticos tenían mucha más resistencia. Darren estaba recostado en un sofá de cuero, envuelto informalmente en una bata holgada, con las piernas cruzadas. Sostenía un vaso de whisky frío en una mano y daba un mordisco a un cigarro encendido con una leve sonrisa irónica. Desde su posición, tenía una vista perfecta de la esbelta cintura de porcelana de la reina del Distrito del Placer, con sus dos profundos hoyuelos especialmente seductores. Stussy puso los ojos en blanco, molesta, tiró de la manta con una mirada borrosa para cubrir su figura madura y sensual, y resopló. La fuerza de la forma vampírica no se limita a la fuerza bruta. Ni siquiera una Zoan mítica despierta podría igualar su cuerpo indestructible. Al recordar las humillantes situaciones a las que la habían obligado momentos antes, Stussy sintió un hormigueo en la piel, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. No pudo evitar lanzar una mirada fulminante al maldito marino. Darren se rió. Tuvo que admitir que ver a la famosa reina del Distrito del Placer en ese estado le produjo una gran sensación de satisfacción. Han transcurrido 3 días desde la operación para capturar a Bullet. Tras descansar tan solo un día para recuperarse, Bullet rescató armas y equipos de un buque de guerra para reconstruir un pequeño submarino, y luego se separó discretamente de la flota principal. Darren no intentó detenerlo. Después de todo, los Ichibukai gozaban de una considerable autonomía y, salvo en circunstancias especiales, los marines rara vez intervenían en sus acciones.
Tras la partida de Bullitt, Darren cedió el mando de los 10 buques de guerra a Borsalino e inmediatamente se dirigió al distrito del placer. Bueno, oficialmente, era para recabar información. ¿No dijiste que estabas aquí para recabar información? Stussy notó la sonrisa irónica en los labios de Darren y apretó los dientes con frustración. Ese desgraciado, conociendo su identidad secreta como agente doble, la utilizó para manipularla sin piedad, diciéndole cosas como no quieres que se revele tu secreto, ¿verdad?, durante todo el día. Pero no tenía forma de defenderse. Ella no podía vencerlo, no podía hacerle daño. Lo peor fue que Stussy sintió que su cuerpo se volvía cada vez más adicto, incapaz de resistirse. ¿Recopilar información? Ah, sí, ahora lo recuerdo. Realmente necesito recopilar información. Darren le dio una palmadita en la cabeza y se rió entre dientes. Stussy, averigua dónde se encuentran las personas de esta lista, su fuerza, su historial de batallas, sus orígenes. Necesito toda la información que puedas conseguir. Darren sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo de su uniforme y se lo entregó. Stussy cogió el objeto y su expresión se tornó seria mientras lo examinaba. Cuanto más comprendía a Darren, más claramente se daba cuenta de qué clase de hombre era. Cada uno de sus movimientos estaba cuidadosamente calculado. Su verdadero peligro no residía solo en su fuerza, sino también en su ambición y su meticulosa planificación. Si esos nombres captaron su atención hasta el punto de que estuvo dispuesto a movilizar su red de inteligencia, tenían que ser especiales. Sin embargo, mientras sus ojos recorrían la lista, un destello de confusión cruzó su rostro. Porque no reconoció a ninguno. Drácula Miauki. Pescador Tigre. Gekko Moria. Boa Hancock. ¿Quiénes son estas personas? Stussy entrecerró los ojos y miró fijamente a Darren. Capítulo 512. Al ver esta lista un tanto desconocida, una pizca de duda cruzó por la mente de Stussy. Se puso una bata de seda transparente y sensual que cubría ligeramente su piel blanca como la nieve y rápidamente pensó en la lista que tenía en la mano. El maldito vicealmirante que tenía delante no era un personaje cualquiera. Más allá de su físico y atractivo inimaginables, lo que cautivó profundamente a Stussy fue su confianza y determinación, que le permitieron controlarlo todo con sus palabras y su discurso. Esa confianza inquebrantable, el hecho de que nunca cuestionara sus decisiones y su serenidad al planificar antes de actuar, añadían un cierto aura fatal a este hombre. Stussy solo había visto ese tipo de confianza y espíritu en los 5 ancianos, que representaban la máxima autoridad en el gobierno mundial. Pero los insondables 5 ancianos, naturalmente, reunían las cualidades necesarias para ello. Pero, ¿de dónde sacó Darren esa confianza? Eso no es asunto suyo, Reina Sama. Darren fumó su cigarro con una media sonrisa y dijo. Nuestra relación no es lo suficientemente buena como para compartir secretos entre nosotros, ¿verdad? Stussy. De ese cabrón. Se mordió los labios rojos, se levantó de la cama mullida, sus dedos cristalinos rozaron ligeramente el suelo y caminó con gracia hacia Darren. Esta mujer parecía saber cómo sacar el máximo partido a su encanto. Sus pies descalzos, con los dedos pintados de rojo brillante, sus largas piernas blancas y las exquisitas curvas de su cuerpo visibles a través de su sexy camisón de seda. Esta pose semidesnuda, medio enterrada, era la más tentadora. Darren arqueó las cejas, divertido. Entonces, vicealmirante Darren, ¿puede decírmelo? Stussy caminó hacia Darren como una serpiente misteriosa y peligrosa, y se deslizó delicadamente entre sus brazos. Alzó las manos para rodear su cuello, con los labios rojos ligeramente entreabiertos, desprendiendo una fragancia seductora. Tengo mucha curiosidad. La reina del distrito del placer, famosa por su belleza, estaba sentada en sus brazos, coqueteando con picardía, con las piernas colgando en el aire, un espectáculo deslumbrante. Esta era una imagen de felicidad que Tokika que jamás habría podido imaginar en toda su vida. Lo siento, pero eso es un secreto de la marina. El rostro de Darren era severo, y dijo sin piedad. Y, por desgracia, soy un oficial veterano de la marina. Stussy. Estaba tan enfadada que arqueó las cejas y su pecho, lleno de energía, subía y bajaba rápidamente. ¿Tienes experiencia? Fumas, bebés, eres codicioso y lujurioso. ¿Qué pruebas podrías soportar? Pero ya que tienes tanta curiosidad, puedo contarte el motivo. Darren parecía disfrutar de los drásticos cambios en las emociones de la mujer a causa de él. Las mujeres son seres emocionales, e incluso alguien tan poderosa y de alto rango como Stussy no es una excepción. Si las palabras y acciones de un hombre podían fácilmente hacer fluctuar las emociones de una mujer, significaba que no estaba lejos de conquistarla. Para los hombres, la reacción más letal de una mujer no es la ira o el resentimiento, sino la indiferencia. Pero antes de contártelo, ¿por qué no me ayudas a verificar primero la información de estas personas? Darren sonrió, con una expresión descarada y decidido a conseguir lo que quería. Stussy puso los ojos en blanco. Se levantó del abrazo de Darren, cogió el Dendenmusi de la mesita de noche, marcó un número interno y leyó los nombres de la lista, uno por uno, a la persona que estaba al otro lado de la línea. En 3 minutos, tráeme toda la información recopilada en esta lista. La actitud de Stussy hacia sus subordinados ya no era la de una mujer amable y seductora, sino la de una mujer fuerte, decisiva y eficiente, sin la menor vacilación. Darren la miró con admiración. Realmente valió la pena cuidar de esta mujer. Aunque era capaz de controlar un negocio ilegal tan grande como el Distrito del Placer, dependía en mayor o menor medida del apoyo del gobierno mundial, pero esto no anulaba sus excelentes habilidades personales. El tiempo pasó volando y, en menos de 2 minutos, llamaron a la puerta de la habitación privada. Stussy caminó lentamente, abrió la puerta y una joven vestida con una falda formal se quedó afuera respetuosamente, entregándole a Stussy un documento con ambas manos. Stussy cogió el documento, cerró la puerta de nuevo, dudó un instante y añadió. No te preocupes porque se revele tu identidad. Todas estas personas son subordinados a los que he entrenado, y solo me son leales a mí. Darren la miró con ligera sorpresa y sonrió. No pregunté.
No quiero que los subordinados a los que he formado con tanto esfuerzo desaparezcan sin motivo alguno. Stussy lo miró y dijo. Utilicé el poder de la fruta del diablo para alterar sus recuerdos. Aunque sean sometidos a las torturas más terribles, no revelarán ninguna información sobre mí. Darren comprendió de repente y no pudo evitar sorprenderse un poco. Su habilidad con las frutas del diablo es bastante extensa. Stussy no respondió, simplemente se acercó a Darren, cruzó las piernas y hojeó los documentos que tenía en la mano. En el enorme palco de lujo, la voz de la reina del distrito del placer resonó gradualmente. Drácula Miauki, varón, 17 años, origen desconocido, fuerza desconocida, tiene ojos tan afilados como los de un halcón, es hábil con la espada, es un solitario. Apareció muchas veces en la primera mitad de la Grand Line. Tigre pescador, varón, hombre pez, aproximadamente 25 años, nacido en el Palacio Rayugo en la isla del hombre pez, ocupación, aventurero, fuerza desconocida, visto por última vez en el Mar del Este. Gekko Moria, varón, 23 años, sospechoso de ser usuario de la fruta del diablo Kage Nomi de tipo paramecia, nacido en el Mar del Oeste, un pirata novato, recién llegado a la Grand Line, ambicioso y poderoso. Boa Hancock, hembra, 3 años, miembro no oficial de la tripulación de los piratas Kuja, originaria de Amazon Lily. Al leer el apellido, Stussy levantó la cabeza de repente y miró a Darren con una expresión extraña, entrecerrando los ojos. ¿Qué significa esa expresión en tu cara? La boca de Darren se tensó. Stussy rió de repente con coquetería. Las 3 primeras realmente merecen ser reclutadas y entrenadas. Aunque todas son novatas, su fuerza y trayectoria son realmente prometedoras, pero la última. Boa Hancock solo tiene 3 años. Sencillamente no esperaba que tuvieras una afición así. Ajá, ajá. Darren casi se atraganta con el humo del cigarro. No soy un bicho raro. Puso los ojos en blanco, molesto. ¿No quería saber por qué estaba buscando información sobre estas personas? Ahora puedo decir que ellos son mis elegidos para el futuro Shichibukai. Al oír esto, la sonrisa en el rostro de Stussy se congeló. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par con incredulidad, como si hubiera escuchado alguna noticia aterradora. Este tipo, realmente quiere interferir en la selección de los Shichibukai. Capítulo 513. ¿Que estás loco? ¿Le estás hablando de los Shichibukai? Stussy lo soltó sin pensarlo, incapaz de ocultar su asombro en el rostro. Ese tipo estaba completamente loco. Como miembro del CP0, la agencia de inteligencia más alta del gobierno mundial, Stussy comprendía mejor que nadie el propósito oculto tras la creación del sistema Shichibukai. Reclutar piratas como Shichibukai y otorgarles el derecho legal a saquear era, al parecer, una forma de contener la creciente amenaza pirata. Al posicionar a los Shichibukai como una barrera entre piratas y marines, crearon un estado de confrontación mutua y equilibrio, fortaleciendo así el control del gobierno mundial sobre los mares. En última instancia, el desarrollo de la fuerza del cuerpo de marines ya comenzaba a mostrar signos de estar escapando al control del gobierno mundial. Especialmente con el ascenso de la generación dorada, Sakazuki, Borsalino, Darren y Kusan, esta generación más joven de monstruos de la marina se ha adentrado en el corazón de la autoridad de la marina, controlando numerosos puestos clave. Sumado a la existencia de Darren, un desastre natural provocado por el hombre y un arma disuasoria de largo alcance sin precedentes, el poderío militar de los marines alcanzó su punto álgido histórico. Por lo tanto, el propósito más profundo del sistema Shichibukai era equilibrar la creciente influencia de los marines. Pero ahora, Darren realmente quería interferir en la selección de los Shichibukai. Y esto era lo mismo que intentar robarle la comida al gobierno mundial. ¿Así que estás preocupado por mí? Darren sonrió feliz y dijo. Pensé que te alegrarías de verme morir. Stussy apretó los dientes y dijo. Me preocupa que si el gobierno mundial te ataca, termines revelando todos mis secretos. Darren se rió y dijo. Hasta el momento, solo se han confirmado 2 miembros de los Shichibukai, lo que significa que aún quedan 5 puestos vacantes. Mi preocupación se debe únicamente a que quiero ayudar a nuestro estimado gobierno sugiriendo algunos candidatos idóneos. Extendió las manos inocentemente. Soy absolutamente leal al gobierno. Una sonrisa fría apareció en la comisura de los labios de Stussy. Ella no se creyó ni una palabra de lo que dijo Darren. ¿Confiar en que este hombre ambicioso y desafiante era leal al gobierno mundial? Ella preferiría creer que el Distrito del Placer era un lugar virtuoso. Además, aunque Miauki, Fisher Tiger y Gekko Moria parecían buenos candidatos, Boa Hancock solo tenía 3 años. 3 años. ¿Qué requisitos tenía para convertirse en Shichibukai? Stussy le dirigió una mirada que prácticamente gritaba, no puede ser. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estás tramando? El gobierno tiene un riguroso proceso de selección para los Shichibukai. No se puede interferir. Además, ya se ha confirmado la existencia de Crocodile, el rey del desierto, y Douglas Bullitt, el heredero demonio. No son personas que puedas controlar. Eso no es necesariamente cierto. ¿Quién crees que se arrancó las manos? Darren miró a Stussy con una sonrisa extraña. Stussy. Escuchar la seguridad en la voz de Darren le produjo una oleada de sorpresa en el corazón. ¿Los 2 Shichibukai confirmados ya han sido influenciados por Darren? De alguna manera, ver la expresión orgullosa y engreída de Darren solo la enfureció más. Ella se mordió el labio y replicó. ¿Y qué si eso es cierto? Además de estos 2, el gobierno ya tiene una lista completa de candidatos para los 5 puestos restantes. Oh. Finalmente, el interés de Darren se despertó. ¿Quién está en la lista? Ninguna de las personas que elegiste está allí. Stussy sonrió con orgullo. Tomó un documento sellado de la mesa junto a la pared, lo abrió y se lo entregó a Darren. Vea usted mismo. Darren abrió la lista y le echó un vistazo distraídamente. Odie Jones, del Mar del Norte, apodado Hacha Sangrienta, recompensa, 140 millones de Belly.
Bactierra Einhard, del Mar Occidental, actualmente en el Nuevo Mundo, usuario de la Numa Numa Nomi de tipología, recompensa, 120 millones de Belly. Cada nombre en la lista pertenecía a un gran pirata con una recompensa de más de 100 millones, todos ellos con una reputación temible. Pero para Darren, no parecían más que extras destinados a morir fuera de pantalla. Bien. Al ver que Darren permanecía en silencio, Stussy pensó que estaba frustrado porque su plan se estaba desmoronando y lo provocó con una risa coqueta. ¡Qué lástima! Parece que su plan está a punto de fracasar, vicealmirante. Darren la miró y de repente sonrió. No necesariamente. Ante la mirada sorprendida de Stussy, sacó un Dendenmusi y marcó un número. 2 segundos después, la llamada se completó y se escuchó una voz baja al otro lado de la línea. ¿Darren? Sí, soy yo. He oído que hay un tipo llamado Bladiaxe, causando revuelo en el Mar del Norte, dijo Darren con frialdad. Hubo una breve pausa antes de que Momonga respondiera. Así es. No rompió ninguna regla, así que lo dejé tranquilo. Mátenlo. Darren exhaló una bocanada de humo mientras hablaba. Ningún problema. Sin pensarlo 2 veces, Momonga colgó. Al instante siguiente, su figura desapareció de la oficina del comandante de la base en un abrir y cerrar de ojos. Él y Darren lucharon codo con codo durante años, desarrollando un nivel de confianza y comprensión que trascendía las palabras. Por extraña que fuera la orden, Momonga la cumpliría sin dudarlo. ¿Qué estás haciendo? Stussy finalmente comprendió las intenciones de Darren y lo miró con incredulidad. ¿Hablaba en serio? Pero ella rápidamente se burló. Según los informes, Bloodaxe es extremadamente cauteloso. Ni siquiera un vicealmirante podría derrotarlo. No pierdas el tiempo. Burú burú, burú burú. El Dendenmusi militar volvió a sonar, interrumpiéndola. Su expresión cambió de inmediato. Una sensación de presentimiento surgió cuando fijó su mirada en el Dendenmusi que Darren sostenía en la mano. No podía ser. Darren notó su mirada y, sonriendo, contestó la llamada. Soy yo. La voz grave de Momonga volvió a sonar. Está muerto. Las pupilas de Stussy se encogieron hasta convertirse en diminutos puntos. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre las 2 llamadas? Ni un minuto. Esto tenía que ser una broma. Pero en el fondo, ella sabía que el hombre que tenía delante no tenía ningún motivo para mentir. Eso es problemático. Darren rió y charló un rato antes de terminar la llamada. La miró con una sonrisa irónica. ¿Qué ibas a decir? El rostro de Stussy se endureció, rechinando los dientes con frustración. Así que mataste a un hacha sangrienta. ¡Qué gran cosa! Hay más de una docena de nombres en esa lista. No puedes matarlos a todos. ¿Quién dice que no puedo? Darren se rió sin importarle. Se levantó lentamente, se acercó a Stussy y le acarició suavemente la mejilla, sonriendo mientras hablaba. Escucha atentamente, mi reina. Lo que digo siempre se cumple. Todos aquellos a quienes he elegido se convertirán en miembros de los Ichibukai. Es solo cuestión de tiempo. Le tocó ligeramente la barbilla a Stussy con un dedo. Pero una cosa es segura, todos los Ichibukai me pertenecerán. Stussy tembló ante el toque provocativo, apretando los dientes. No te creo. Darren sonrió. Si no me crees, hagamos una apuesta. Ya provocado, Stussy respondió. ¿Cuánto quieres apostar? Darren soltó una risita. Si ganas, te concederé cualquier deseo que pidas. Pero si pierdes. Lentamente extendió su dedo índice y lo rozó suavemente contra los labios rojos de Stussy. Si pierdo, también te concederé cualquier deseo que pidas. Stussy se negó a ceder. Cerrado. Darren sonrió con satisfacción. Entonces será mejor que estés preparado para llamarme amo. Capítulo 514. Maestro. Al oír ese título tan vergonzoso, el corazón de Stussy se aceleró. Sus largas piernas se cerraron inconscientemente y apretó los dientes con fuerza. ¿Qué demonios pasaba por la cabeza de ese cabrón? ¿Por qué él, un marine, sabía tanto sobre estas cosas en el Distrito del Placer? ¿Quién era el verdadero amo del Distrito del Placer? Apretó los dientes con indignación y dijo. Vamos a ver. Pero antes de eso, no te atrevas a tocarme de nuevo. En secreto, decidió que no dejaría que ese arrogante bastardo de Darren consiguiera lo que quería. De lo contrario, jamás volvería a poder mirarlo con la cabeza bien alta. Bien. Darren sonrió con indiferencia. Con su poder y habilidades de lucha actuales, puede que haya cosas que no pueda hacer en este vasto mar, pero interferir con los Ichibukai no era una de ellas. Respecto a esta supuesta apuesta, además de ser un capricho momentáneo, Darren tenía otras ideas en mente. Quería controlar por completo, no, conquistar, a la reina del Distrito del Placer que tenía delante. Aunque ahora conocía el secreto de Stussy como agente doble y podía obligarla a obedecer sus órdenes, usar amenazas para hacer que otros hicieran cosas por él no era ni el estilo de Darren ni un método seguro. Solo mediante declaraciones contundentes y hechos concretos podía demostrar su poder sin parangón y lograr que una mujer como Stussy se sometiera por completo. Interferir en la selección de los Ichibukai fue una buena oportunidad. Con ese incidente, ató completamente a Stussy a su carruaje. En cuanto al plan específico, ya tenía una idea general en mente. Al pensar en esto, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Darren. Apagó el cigarro que tenía en la mano y volvió a mirar a Stussy. Ahora que hemos terminado con las formalidades, pasemos a lo importante. ¿Negocios? ¿Qué negocios? Stussy se sorprendió. Pero enseguida se percató de la mirada traviesa en los ojos de Darren. ¿Qué estás intentando hacer? Darren sonrió y rodeó con sus brazos la delgada cintura de Stussy. ¿Qué opinas? ¿No fue suficiente? Los hermosos ojos de Stussy se abrieron de par en par. El físico de este tipo era demasiado intimidante.
Sin embargo, cuando las manos ásperas y poderosas de Darren se deslizaron suavemente por su espalda, su cuerpo tembló y su piel pálida se erizó. ¿No dijiste que no me tocarías hasta que terminara la apuesta? La ira y la vergüenza se reflejaron en los ojos de Stussy mientras miraba fijamente a Darren. Pero ella no se marchó. Era como si estuviera esperando algo. La apuesta puede empezar más tarde, sonrió Darren. Una hora después. Darren se puso su uniforme militar con una expresión renovada en el rostro, saltó por la ventana y desapareció rápidamente en la distancia. Pasaron otros 15 minutos. Stussy, que aún se encontraba débil, recuperó algo de fuerza y sus pupilas, que antes estaban ligeramente dispersas, se aclararon. Maldito seas. ¿Qué clase de humor tan retorcido es ese, destrozando mi ropa? Miró el camisón de seda hecho jirones junto a la cama y apretó los puños con rabia. Pasó medio mes volando. En un abrir y cerrar de ojos, ya era el año 1495 según el calendario del Círculo Marítimo. Marineford, Cuartel General Naval, Hospital Militar. Enhorabuena, vicealmirante Darren y Toki-san. A juzgar por la situación actual, el feto está muy sano. De hecho, podría decirse que es excepcionalmente fuerte. La doctora miró el informe del examen que tenía en la mano y sonrió a Darren y a Amatsuki Toki. No es de extrañar que sea hijo del vicealmirante Darren. La fuerza de los latidos de su corazón es al menos el doble que la de otros bebés de su misma edad. Al oír esto, Darren y Toki soltaron un suspiro de alivio y sonrieron. Aunque Darren había superado innumerables tormentas y situaciones de vida o muerte, no pudo evitar sentirse un poco nervioso en ese momento. Este era su primer hijo en 2 vidas y, al carecer de experiencia, naturalmente se sentía un poco incómodo. Sin embargo, cabe destacar que, dado que el feto se está desarrollando muy bien, Toki-san debe prestar un poco más de atención a su alimentación, a no esforzarse demasiado y a cuidar su cuerpo. El médico añadió. Gracias, doctor. Lo tendremos en cuenta. Toki acarició suavemente su vientre ligeramente redondeado y sonrió plácidamente. Quizás debido a las hormonas del embarazo, su rostro, ya de por sí deslumbrante, resplandecía con un sutil brillo maternal, lo que la hacía aún más bella. Gracias, doctor. Darren también habló con sinceridad y luego llevó a Toki de regreso a su casa. Tras comunicarse con Sengoku la última vez, la residencia de Darren recibió el máximo nivel de seguridad, con médicos de familia y enfermeras experimentadas asignadas al anexo para ayudar a cuidar a Toki a diario. Incluso sin usar su haki de observación, Darren podía percibir vagamente la presencia de numerosas unidades de élite posicionadas alrededor de la mansión, con sus defensas herméticas. Vamos, Toki, descansa un poco. Haré que te preparen el almuerzo en la cocina. Darren ayudó con cuidado a Toki a sentarse cómodamente en el sofá. Tras acomodar a Toki, se dio la vuelta y salió al patio de la mansión, encendió un cigarro y exhaló una larga bocanada de humo. El embarazo de Toki estaba requiriendo mucho más tiempo y esfuerzo de lo que él había imaginado. Pero cada vez que pensaba en su sonrisa radiante y feliz, Darren sentía que todo valía la pena. ¿Ya empiezas a preocuparte? Habrá mucho más de qué preocuparse en el futuro. Una voz grave, con un tono provocador, sonó de repente desde fuera de la puerta. Darren levantó la vista y vio a Zephyr entrar orgullosamente, llevando una cesta de fruta bellamente envuelta. ¿Zephyr-sensei? ¿Qué hace usted aquí? Preguntó, sorprendido. Zephyr sonrió, le arrojó la cesta de fruta a Darren y se echó a reír a carcajadas. No has vuelto al campo de entrenamiento a visitarme desde que te graduaste. No me quedó más remedio que venir a verte en persona. Pero pensándolo bien, lo entiendo. Como tu profesor, la verdad es que no pude ayudarte mucho. Al final, te engañé. Suspiró con impotencia. Darren. Ese nudo en su corazón aún no se había desatado. Darren esbozó una sonrisa incómoda. Después de todo, no había sido muy educado. Desde su graduación, no ha vuelto al campo de entrenamiento ni una sola vez. La queja de Zephyr era comprensible. Lo siento, Zephyr-sensei, ya sabes. Zephyr agitó la mano, interrumpiéndolo con una risa. Sé que estás ocupado. Lo entiendo. Desde tu graduación, no te has detenido ni un solo momento. Desde Totoland hasta el país de Vano, desde Kaido hasta Siki, y no hace mucho, incluso lanzaste una Booster Call para capturar a ese heredero demonio. Se quitó las gafas de sol y miró a Darren con ojos ardientes. Es una suerte tener un estudiante tan excepcional. Miró la casa y preguntó con preocupación. ¿Cómo está la salud de Toki? No era ningún secreto que Amatsuki Toki vivía en Marineford como pareja de Darren. De hecho, Zephyr, Sengoku y Zuru enviaban con frecuencia diversos suplementos nutricionales y saludos. La personalidad de Toki era excelente, generosa y amable, lo que le valió el afecto de estos veteranos. Zephyr, ahora semi-retirado y un pilar de los marines, le tenía un cariño especial y la trataba como si fuera su propia hija. Todo está bien. Toki y el bebé están sanos. Zephyr asintió, le dio una palmada en el hombro a Darren y dijo. Sé que eres muy inquieta, siempre andas de un lado para otro. Cuando no estés, me encargaré de todo. No te preocupes. Pero en realidad, además de visitaros a ti y a Toki, vine por otro motivo. Darren dijo seriamente. Zephyr-sensei, por favor, hable. En presencia de Zephyr, un anciano testarudo pero respetable, no pudo comportarse como un canalla y se mantuvo notablemente serio. Zephyr sonrió. No tiene por qué ser tan grave. No es para tanto. Debes saber que el campo de entrenamiento de oficiales se está expandiendo. Cada vez más jóvenes talentos quieren entrenarse en el cuartel general, pero mi energía es limitada y no puedo atenderlos a todos. Además, tu situación me sirvió de inspiración. Como si recordara la experiencia de entrenamiento particularmente especial de Darren, la boca de Zephyr se contrajo y sacudió la cabeza con un suspiro antes de continuar. Decidí probar a introducir nuevos métodos de enseñanza en la próxima sesión del campamento de entrenamiento. Hizo una pausa por un momento y miró a Darren con esperanza.
Darren, espero que puedas desempeñarte como instructor especialmente designado para el campo de entrenamiento de oficiales. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 515. Los ojos de Zephyr brillaban intensamente mientras hablaba con voz grave. Desde que Darren y su promoción, la generación dorada, se graduaron del campo de entrenamiento de oficiales, una ola de entusiasmo por la infantería de marina ha recorrido el mundo. En particular, el inspirador discurso de Darren en la ceremonia de graduación, junto con su serie de brillantes logros que conmovieron al mundo, lo convirtieron instantáneamente en un ídolo adorado por innumerables marines. Incluso se dieron casos de suplantación de identidad dentro de la sede central. Los infantes de marina y los oficiales casi siempre fumaban, llevaban el pelo recogido en tupés y estaban más ansiosos que nunca por hacerse a la mar y cazar piratas. Como resultado, el campo de entrenamiento de Zephyr se vio inundado de aspirantes y su prestigio aumentó rápidamente. Dada la situación, Zephyr ya había hablado con Sengoku y decidió ampliar modestamente el nuevo campo de entrenamiento de oficiales, aumentando las inscripciones e incorporando activamente instructores externos para ayudar a compartir la pesada carga que recaía sobre él como instructor jefe. Al mismo tiempo, la incorporación de instructores con diferentes estilos de enseñanza puede promover el aprendizaje mutuo, ampliar el abanico de métodos didácticos y adaptarse mejor a la llegada de una nueva era. Esto supuso una profunda renovación del campo de entrenamiento, y el propio Zephyr depositó una enorme esperanza en este plan. Sin embargo, el éxito de este plan dependía de una cosa, que Darren aceptara convertirse en el primer instructor externo. Al escuchar la propuesta de Zephyr, Darren no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. ¿Un instructor especial? Por un momento no supo cómo reaccionar. Como estudiante, tenía mucha experiencia recibiendo clases. Pero como profesor, no tenía absolutamente ninguna experiencia en la tarea de instruir a otros. Lo más importante es que ser instructor consumiría mucho tiempo y energía, y a Darren, que estaba acostumbrado a un estilo de vida perezoso y despreocupado, le resultaba difícil aceptar tal cambio. Pensó un momento y luego dijo lentamente. Zephyr-sensei, no creo estar capacitado para un papel tan importante. Y por favor, no dude por mi culpa. Su capacidad docente es sin duda inigualable en este mar. Darren no mentía. Lo de engañar a los estudiantes era solo una broma recurrente, nada que debiera tomarse en serio. Como mínimo, Zephyr no era alguien que desviara a sus alumnos del buen camino. El anciano semi-retirado que tenía delante había entrenado él solo a monstruos como Sakazuki, Borsalino y Kusan, por no mencionar a toda la generación dorada de la marina. Su capacidad como maestro era incuestionable. De hecho, Darren lo sabía mejor que nadie. Si no hubiera sido por la sólida base que Zephyr le ayudó a construir en el campo de entrenamiento, nunca habría logrado lo que ha logrado hoy. Por eso Darren sentía una profunda gratitud y respeto por Zephyr. No te preocupes, chico. Este puesto de instructor externo no te quitará mucho tiempo. Zephyr agitó la mano con desdén. Con su experiencia y perspicacia, ¿cómo no iba a percibir la lucha interna de Darren? El instructor externo no necesita trabajar a tiempo completo en el gimnasio. Solo tiene que venir al campamento de entrenamiento 2 veces al mes para dar una charla, compartiendo sus conocimientos y experiencias de entrenamiento. Esto no afectará en absoluto a su vida cotidiana ni a sus responsabilidades. En cuanto al contenido de las clases, no intervendré de ninguna manera. Son libres de enseñar como mejor les parezca. En cuanto a la calidad de la enseñanza, tengo plena confianza en usted. Zephyr sacó un cigarro, lo encendió, dio una larga calada y continuó. Gion y Tokika que me contaron que, mientras estabas en el Mar del Norte, los guiaste en su entrenamiento, y los resultados fueron bastante impresionantes. Le guiñó un ojo a Darren en tono juguetón. Darren. Vale, entonces has venido totalmente preparado. Y Darren, ser instructor externo también es algo bueno para ti. Al ver la vacilación de Darren, Zephyr decidió darle un último estímulo. Aunque solo sean alumnos externos, quienes reciban tu instrucción, en cierto sentido, tendrán contigo un vínculo de maestro-discípulo. En el futuro, cuando se gradúen y asuman diversos cargos en las Fuerzas Armadas, convirtiéndose en la columna vertebral de la Armada, serán un gran apoyo para ti. Especialmente cuando compitas con Sakazuki y los demás por el puesto de almirante o incluso de almirante de flota. Zephyr no ignoraba la política ni las luchas de poder. Simplemente no se molestaba en ocuparse de ellas. Pero dado que Darren tenía una clara predilección por el poder, solo podía partir de ahí. Y piensen en esto, algún día, esos genios y monstruos que causarán sensación en los mares serán todos sus alumnos. ¡Qué gran honor sería! En ese momento, se irguió con orgullo, claramente satisfecho consigo mismo. Mírame. Incluso Sakazuki, Borsalino, Kusan, esos mocosos indisciplinados, tienen que llamarme respetuosamente, sensei, cuando me ven, ¿verdad? Sí, gritaron con entusiasmo, cuando uno dio la orden, otro apretó el gatillo y un tercero enterró el cuerpo. Darren no pudo evitar quejarse en silencio para sus adentros. Aún así, tuvo que admitir que la oferta de Zephyr era muy tentadora. Al aumentar su reputación y estatus, desarrollar un cuerpo estudiantil leal y expandir su influencia dentro del sistema de la Armada en el futuro. Lo único que costaría sería un poco de tu tiempo libre. No había razón para no aceptar una oferta tan buena. Dado que Zephyr-sensei me tiene en tan alta estima, no puedo decepcionarlo. Darren sonrió y aceptó de inmediato. Haré todo lo posible como instructor, aprenderé de ustedes y aportaré mi humilde esfuerzo a la gran causa de la justicia. Zephyr puso los ojos en blanco. Conocía bien a ese mocoso. Si no obtenía ningún beneficio, Darren no movería un dedo. Ya basta, ya basta. Los trucos que usaste para engañar a Sengoku no funcionarán conmigo. Dijo enfadado. Darren fingió ser sincero y dijo. Estoy diciendo la verdad, Zephyr-sensei. Todo el mundo dice que el vicealmirante Garp es el héroe de los marines, pero en mi opinión, usted, que dedicó su vida a la justicia entre bastidores y formó a tantos estudiantes excepcionales, es el verdadero héroe. Eres un mocoso.
Zephyr siguió agitando la mano con desdén, pero no pudo ocultar la sonrisa que se formaba en las comisuras de sus labios. Debo decirlo, las palabras de Darren me conmovieron profundamente. De acuerdo, entonces está decidido. Zephyr hizo una pausa, apagó su cigarro, sacó un documento de su abrigo y se lo entregó a Darren. Esta es la lista provisional para el próximo campamento de entrenamiento. Échale un vistazo, pero por ahora, manténlo en secreto. Además, si tienes en mente algún candidato prometedor, puedes añadirlo directamente a la lista. Este es uno de los privilegios que tienes como instructor externo. Creo que su subordinado, el actual almirante Momonga, del Mar del Norte, es una buena opción. Si le parece adecuado, puede incorporarlo también. Darren no respondió de inmediato. Simplemente abrió la lista y sus ojos se iluminaron. Porque vio varios nombres conocidos en esa lista. Tebone. Isusa. Lástima. Muñeca. Y Magallanes. Capítulo 516. Cuando Darren vio la lista, sin duda se sorprendió un poco. Sabía que, en la línea temporal original, la mayoría de los individuos talentosos de la Armada ya se habían graduado del campo de entrenamiento de oficiales. Las dos primeras promociones del campo de entrenamiento de oficiales del cuartel general naval fueron las que contaron con los alumnos de mayor nivel. Entre ellos se encontraban los monstruos de la historia original, los 3 almirantes de la Marina, Monkey D. Dragon, quien más tarde fundó el Ejército Revolucionario, y varios generales de élite de la generación dorada. Inicialmente pensó que, tras convertirse en instructor especial, la calidad de los alumnos en el campo de entrenamiento sería bastante normal, pero no esperaba que aún hubiera algunos deslices. Al ver varios nombres conocidos en la lista, Darren sintió de repente que aceptar la oferta de Zephyr para convertirse en instructor especial había sido la decisión correcta. Tebone, conocido como los Desmanteladores, apareció por primera vez en la víspera del incidente de Enies Lobby en la historia original. Se le había encomendado la tarea de escoltar a Nico Robin y luchó brevemente contra Zoro. Aunque fue derrotado, demostró tener el corazón de un guerrero incansable. Dominado por un fuerte sentido de la justicia y una genuina preocupación por sus subordinados, 2 años después del fin de la Guerra de la Cumbre, su poder aumentó y fue ascendido a vicealmirante, con la tarea de supervisar la seguridad del Consejo Mundial. Lamentablemente, más tarde fue asesinado por civiles que esperaban reclamar la recompensa ofrecida por el gremio de la Cruz del Valle. Suso. En la historia original, se le retrataba como un marine radical y duro, un protegido favorito de Zephyr, el antiguo almirante del cuartel general. Incluso después de que Zephyr abandonara la marina, Suso permaneció lealmente a su lado, ayudándole a fundar los neomarines y convirtiéndose en su mano derecha. Era muy hábil en haki de armamento y rokusiki, lo que lo convertía en una fuerza formidable. Lástima. No hacía falta mucha introducción. Darren lo conocía muy bien, era el informante que su inútil ahijado había infiltrado en la infantería de marina. Verbo se infiltró en la infantería de marina durante 20 años, ascendiendo al rango de vicealmirante y asumiendo finalmente el mando de la división G5 en el Nuevo Mundo como comandante de base. Muñeca. El nombre era prácticamente desconocido. Darren no recordaba mucho de ella, solo que era vicealmirante en el cuartel general de la infantería de marina y comandante de la base de la división GI-14. En cuanto al nombre final, fue una grata sorpresa. Magallanes. El futuro muro de hierro de Impel Down, el alcaide de la prisión submarina, conocido como el hombre más fuerte de la prisión, y el hombre que una vez eliminó él solo a 3 Yonko. Su habilidad Doku Doku no Mi, del tipo paramecia, era casi invencible, produciendo potentes toxinas que podían paralizar los nervios, inducir dolor o alucinaciones, e incluso matar. Su veneno era lo suficientemente potente como para derretir rocas con un solo toque. Quienes fueron envenenados necesitaron el antídoto de Magallanes para sobrevivir. En cualquier otro entorno, la situación podría ser diferente, pero dentro del espacio confinado de Impel Down, el poder de la fruta del diablo de Meyelen lo convirtió en un verdadero luchador de nivel almirante. A diferencia de otros, Darren comprendía bien la personalidad de Magallanes. Era de esas personas testarudas que, si las cosas salían mal, recurrirían inmediatamente al seppuku. Con ese tipo de carácter, Meyelen sin duda lo trataría con el máximo respeto y lo llamaría sinceramente sensei. Sin exagerar, aunque esta lista no alcanzó el nivel de primera y segunda clase, representó una reunión de estrellas brillantes. Bueno, Darren, ¿encontraste algún estudiante que te gustara? Zephyr soltó una risita mientras observaba a Darren considerar seriamente la lista. Esa era la alegría de ser profesor. Cuando descubrías a un estudiante prometedor, era inevitable sentir curiosidad por ver hasta dónde podía llegar y con qué brillantez podía desarrollarse bajo tu tutela. Para Zephyr, la satisfacción de entrenar a un estudiante brillante superaba incluso la de derrotar a un pirata famoso. Aún no puedo decirlo, pero haré lo mejor que pueda, Zephyr Sensei. Darren volvió en sí, apartó la vista de la lista y respondió con una sonrisa. Zephyr sonrió y le dio una palmadita en el hombro. No te presiones demasiado. Bien, la ceremonia de inducción para los nuevos reclutas es dentro de 10 días. Preséntate y haz una breve presentación a los de primer año. Esto también te ayudará a conocerlos mejor. Mientras hablaba, pareció recordar algo, y su expresión se tornó ligeramente extraña al añadir. Y esta vez no te cedas. No pudo evitar torcer la comisura de sus labios al recordar la escandalosa declaración de aquel mocoso durante la última ceremonia de graduación. Zephyr se marchó tras dar unas breves instrucciones. El nuevo campo de entrenamiento estaba a punto de comenzar, y varios asuntos en la academia militar se acumulaban, esperando a que él regresara para ocuparse de ellos. Darren se sentó en silencio en el patio y terminó un cigarro. Justo cuando estaba a punto de volver adentro para ver cómo estaba Toki, una voz pausada sonó de repente a sus espaldas. De verdad que me estás tratando con mucha indulgencia, vicealmirante Darren. Darren sonrió, se giró y miró a Borsalino, que estaba apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos. Le dedicó una leve sonrisa. Actualmente me encuentro de baja legal, vicealmirante Borsalino.
Tras el incidente de Booster Call en el que estuvo involucrado Douglas Bullitt, Sengoku le dio a Darren un mes de descanso, en parte para compensar la presión de las frecuentes misiones de los últimos 2 o 3 meses. Y en parte para darle a Darren tiempo suficiente para estar con Amatsuki Toki. Borsalino dijo impotente. Te envidio mucho. Pero lo siento, tus vacaciones han terminado. ¿Qué está pasando esta vez? Darren preguntó con interés. Borsalino suspiró. Se trata de los candidatos a Shichibukai. La lista de candidatos a Shichibukai se ha filtrado, lo cual no es gran cosa en sí mismo. Pero por alguna razón, en los últimos 6 meses, los candidatos de la lista han sido asesinados uno tras otro, y ni siquiera hemos podido averiguar quién lo hizo. De la docena de candidatos originales, solo 2 o 3 afortunados siguen vivos. Así que, ahora el gobierno está furioso y nos ha ordenado en el cuartel general de la Marina que investiguemos a fondo este asunto y encontremos al asesino lo antes posible. El almirante Sengoku está ocupándose de este asunto. Sakazuki ya ha sido enviado, pero el gobierno está ejerciendo mucha presión sobre ellos, por lo que el ejército necesita enviar más efectivos para investigar este asunto a fondo. El almirante Sengoku me pidió que viniera aquí y le dijera que fuera a la oficina del almirante de la flota. Imagino que recibirá una misión. En ese momento, Borsalino miró a Darren con una media sonrisa. Pero Darren, ¿sabes quién hizo esto? Darren parpadeó levemente y levantó las manos en señal de rendición con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Cómo es eso posible? No he salido del cuartel general en los últimos 15 días, así que ¿cómo podría saberlo? Borsalino se encontró con la mirada de Darren. Y la verdad. Él asintió, y entonces los dos hombres se miraron y rieron al mismo tiempo. Capítulo 517. Nuevo mundo, en algún lugar del océano. Espesas nubes de tormenta se cernían sobre la isla, un mar de nubes negras como la noche que oprimían como una enorme capucha. Los relámpagos destellaban y los truenos rugían, crepitando entre las nubes como dragones furiosos. Un Torikago blanco cubría toda la isla. La otrora exuberante selva se había transformado en un mar de fuego, con cráteres carbonizados que salpicaban el bosque y el suelo. Las llamas se extendían, enviando una espesa columna de humo negro al aire. Entre los árboles caídos y la tierra quemada, se podían distinguir vagamente terribles cortes entrecruzados. Maldita sea, ¿quién demonios eres? Felkas yacía allí, con el cuerpo carbonizado y cubierto de sangre, como si su piel y sus músculos hubieran sido arrancados pedazo a pedazo, dejándolo como una figura grotesca y ensangrentada. Los marines, piratas, trabajando juntos. Su rostro reflejaba incredulidad. Se valió de sus poderosas artes marciales para abrirse paso a sangre y fuego desde el Mar del Sur hasta el Nuevo Mundo, y su recompensa superó los 100 millones de Belly. Bajo su mando había más de 1000 hombres, suficientes para ser considerados una fuerza real incluso en el Nuevo Mundo. Pero justo cuando se disponía a hacerse un nombre, se topó con esos dos monstruos. Todo terminó en un instante. Una desesperación como nunca antes había conocido llenó sus ojos. En sus pupilas podía ver la sangre y los cadáveres esparcidos por el suelo, los restos del barco pirata partido por la mitad en la playa. La tripulación pirata que él había reunido meticulosamente fue aniquilada en menos de 3 minutos por esas dos figuras monstruosas. La sangre brotaba de su boca y nariz mientras Felkas, con los ojos inyectados en sangre, observaba fijamente la figura que descendía lentamente del cielo. Un abrigo rosa de plumas, cabello rubio corto, una sonrisa burlona que asomaba en la comisura de sus labios. Doflamingo. Con los dedos doblados y contraídos, manipulaba hilos invisibles, caminando lentamente hacia el hombre condenado. Las cuerdas que ataban a Felkas se tensaron bruscamente, cortándole la piel como cuchillas de afeitar y dejándole heridas reticulares por todo el cuerpo. Felkas temblaba de agonía y rugía con voz ronca. ¿Por qué? Nunca nos habíamos visto antes. Por mucho que lo intentara, no podía entenderlo. Nunca se había cruzado con aquel hombre rubio, así que ¿por qué fue directamente a por él y masacró a toda su tripulación? ¿Por qué? Los labios de Doflamingo se curvaron en una sonrisa torcida y burlona, y sus ojos se llenaron de desprecio y diversión mientras miraba a Felkas. ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Acaso los piratas necesitan un motivo para matarse entre sí? Solo hay un trono de supremacía, y solo el último en pie puede sentarse en él. Por supuesto, si insistes en tener una razón. Lo único que puedo decir es que estabas en la lista de personas a las que iban a matar. ¿Una lista de muertos? Felkas se quedó paralizado, con la confusión y la impotencia reflejadas en su rostro ensangrentado. Menuda lista. Él no había hecho nada. Pero antes de que pudiera reaccionar, el joven rubio chasqueó los dedos. Sí. Un hilo envuelto en haki de armamento salió disparado como una bala de francotirador, atravesándole el corazón. Un chorro de sangre brotó de su pecho. Su cuerpo se convulsionó violentamente mientras la vida se le escapaba de los ojos. Felkas, conocido como el espadachín de las sombras sangrientas, con una recompensa de 117 millones de Belly, muerto. Con su muerte, un rayo azul descendió de las nubes, atravesando las aberturas del Torikago y condensándose rápidamente sobre el suelo calcinado, formando una figura profunda e imponente. ¿Cuántas personas siguen en la lista? Doflamingo ni siquiera miró los cadáveres. Giró la cabeza y miró fríamente a Momonga, cuyo cuerpo crepitaba con relámpagos. En un abrir y cerrar de ojos, el Torikago blanco que cubría toda la isla retrocedió lentamente como una marea baja, desapareciendo sin dejar rastro. Había 17 nombres. 4 siguen vivos. Momonga tomó un trozo de papel, lo miró y dijo con calma. Recorrió con la mirada el campo de batalla empapado de sangre, frunciendo ligeramente el ceño. Los cadáveres de los piratas yacían esparcidos por todas partes. La sangre teñía el suelo de rojo, e incluso el aire estaba impregnado del hedor a muerte. Eres muy cruel, Doflamingo. Desde que abandonó el Mar del Norte, la sed de sangre de este hombre no ha hecho más que crecer, como si se hubieran roto las ataduras de una bestia salvaje, desatando por completo su ferocidad.
Sentir placer al matar, incluso al saborear el tormento de los enemigos, no era una buena señal. Doflamingo se encogió de hombros con indiferencia y se burló. Si no puedes con ello, puedes dejarme el resto a mí. Momonga negó con la cabeza y dijo fríamente. No. Para estar seguro, necesito actuar de tu lado. Quienes figuran en la lista tienen recompensas que superan los 100 millones de Belly. Su poder es indiscutible. Un descuido podría ser fatal. Si alguna vez descubren que estamos buscando candidatos a Shichibukai, las consecuencias serán inimaginables. Doflamingo resopló. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? En cuanto Torikago sea activo, todos los que estén dentro se convertirán en mi presa. Nadie escapará. Momonga lo miró y dijo en voz baja. Siempre hay excepciones, como yo. Torikago no me afecta en absoluto. El rostro de Doflamingo se congeló por un instante, pero no pudo replicar. Si hubiera sido cualquier otra persona, Doflamingo lo habría matado sin pensarlo 2 veces. Pero este hombre era diferente. Su habilidad Gorogoro no Mi era terriblemente poderosa. Tras transformarse en una forma elemental de rayo, poseía tanto la velocidad como el poder destructivo de este. Torikago era incapaz de contenerlo de ninguna manera. Doflamingo incluso presentía vagamente que, incluso después de entrar en el nuevo mundo y dominar el Aki, todavía podría no ser rival para ese hombre. Y lo más importante, si él dominó el Aki, ¿qué pasó con Momonga? Doflamingo no se atrevió a correr el riesgo. Al observar el cambio en la expresión de Doflamingo, Momonga dijo con calma. No tienes por qué ser tan cauteloso conmigo. Al fin y al cabo, eliminar a todos los candidatos a Shichibukai también te beneficia a ti. No negaré que te has vuelto mucho más fuerte. Con las propiedades especiales de Torikago, la mayoría de los objetivos no representan una amenaza real. Pero ser precavido nunca está de más. Darren dijo una vez que aprendió esto tras sobrevivir en el Mar del Norte, las mujeres y los niños pueden permitirse ser descuidados, pero los hombres no. Doflamingo, te estoy ayudando. Además, estas son órdenes de Darren. Tras esa última frase, Doflamingo guardó silencio. Tuvo que admitirlo, su Torikago, combinado con la Gorogoro no Mi de Momonga, había demostrado ser tremendamente eficaz en sus anteriores misiones de caza. Durante medio mes, sobrevolaron los mares, siguiendo los nombres de la lista, dando caza a los llamados candidatos a Shichibukai. Este era ya su 12º objetivo. En cada ocasión que atacaban, la operación nunca duraba más de 5 minutos. Sin importar cuántos enemigos o barcos piratas hubiera, el resultado siempre era el mismo. Torikago descendió, un rayo cayó, el objetivo fue eliminado. Su coordinación se volvía más aguda con cada cacería. Aun sabiendo que los marines y el gobierno mundial estaban investigando frenéticamente, nadie pudo encontrar ni una sola pista que los condujera hasta ellos. Las señales estaban bloqueadas, las escenas del crimen incendiadas, los cuerpos mutilados. Ni siquiera los agentes de la CP pudieron encontrar nada. Tras unos segundos de silencio, Doflamingo se dio la vuelta y caminó hacia la costa. Vamos. Quedan 4. No hay tiempo que perder. Momonga entrecerró los ojos mientras observaba a Doflamingo retirarse. Bajo la manga de su uniforme militar, un tenue rastro de negro intenso desapareció silenciosamente. Capítulo 518. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué está sucediendo? Necesito una explicación, Sengoku. Cuando Darren y Borsalino llegaron al despacho del almirante, ya podían oír una voz fría y furiosa que gritaba desde el otro lado del pasillo. 17 candidatos para el Shichibukai, y ahora solo quedan 5. Los ancianos están sumamente insatisfechos. Darren frunció el ceño. En el cuartel general de la Marina solo había un puñado de peces gordos, pero esa voz le era desconocida. También observó que los 2 guardias de la Marina apostados fuera del despacho del almirante estaban rígidos, temblando ligeramente, fingiendo no haber oído nada del interior. ¿Lo que está sucediendo? Darren dirigió una mirada inquisitiva a Borsalino. Borsalino se encogió de hombros con impotencia y murmuró en voz baja. La lista de candidatos a Shichibukai es alto secreto. Además de los altos funcionarios del gobierno y los agentes de alto rango del PSH, solo el almirante de flota con y el almirante Sengoku están autorizados a conocerla. Ahora que los candidatos a Shichibukai han sido masacrados uno tras otro por una fuerza desconocida, el gobierno cree que quien quiera que esté detrás de esto tiene como objetivo el propio sistema. Y empiezan a sospechar que la lista se ha filtrado. Señaló perezosamente la puerta de la oficina y sonrió. ¿Lo ves? CP no perdió el tiempo en aparecer. Darren arqueó una ceja, con la curiosidad despertada. Entonces, CP sospecha que quien quiera que esté detrás de la persecución de los candidatos a Shichibukai podría estar relacionado con el almirante Sengoku. Borsalino esbozó una media sonrisa. ¿Quién sabe? Pero el cuartel general de la Armada siempre se ha opuesto a la creación del sistema Shichibukai. Y dado que Sengoku es una de las 2 únicas personas en la Marina que conocen la lista, es natural que CP sospeche. Pobre almirante Sengoku, cargando con la culpa por los verdaderos culpables. Mientras decía esto, miró a Darren con disimulo. Darren fingió no percatarse de la mirada juguetona y se dirigió directamente a la puerta de la oficina. Los 2 infantes de marina que estaban afuera se tensaron en el momento en que vieron a Darren y Borsalino, poniéndose rápidamente firmes y saludando. Darren los saludó con la mano y abrió la puerta. En el momento en que entró, vio a Sengoku, con el rostro enrojecido por la ira, golpeando la mesa con la palma de la mano y rugiendo. ¿Así que sospechas de mí? Serví en la marina durante décadas, ascendiendo desde simple recluta hasta almirante. ¿Cuántos piratas derroté? ¿Cuántas misiones llevé a cabo para el gobierno? ¿Y ahora te atreves a sospechar de mí? Jadeaba, visiblemente furioso. En ese momento, Sengoku notó que Darren y Borsalino entraban a la oficina uno tras otro. Almirante Sengoku, ¿me llamó? Darren saludó secamente, y su mirada se desvió casualmente hacia las 2 figuras frías que tenía cerca. Ambos vestían largas túnicas de seda blanca que desprendían una aura siniestra.
Sus rostros estaban ocultos tras máscaras con extraños diseños, lo que hacía imposible identificar sus verdaderas identidades. La agencia de inteligencia más elitista del gobierno mundial. CP0. El de la izquierda era un poco más alto y llevaba una máscara negra con un estampado de mandala. A juzgar por su voz, era el mismo que acababa de interrogar a Sengoku. La otra llevaba una máscara de zorro. Mechones de cabello rubio ligeramente rizado caían por debajo, y las elegantes líneas de una figura femenina se vislumbraban vagamente bajo la vaporosa capa de seda blanca. Calzaba zapatos rojos de tacón alto. Esta agente de CP0 era una mujer. En el momento en que vio a Darren, pareció quedarse paralizada por un instante. Darren entrecerró los ojos, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa débil y traviesa. ¡Qué coincidencia! Un viejo conocido. Ah, Darren, estás aquí. Cuando Sengoku vio entrar a Darren y Borsalino en la oficina, respiró hondo, reprimiendo con fuerza la ira que sentía, y habló en un tono severo. Son miembros del Partido Comunista enviados por el gobierno. Su principal tarea es investigar el incidente relacionado con la búsqueda de los candidatos a Shichibukai. Borsalino ya debería haberle informado sobre la situación, ¿verdad? Darren asintió y sonrió levemente. Estoy plenamente al tanto de la situación, almirante Sengoku. Sin embargo, dirigió su mirada hacia los dos miembros del CP0, entrecerrando los ojos de forma peligrosa. Parece que ninguno de ustedes está muy satisfecho con las respuestas de nuestra parte de la Armada. Al notar la mirada de Darren, la integrante femenina del CP0 retrocedió instintivamente medio paso, como si presintiera algo amenazante. El otro, sin embargo, permaneció impasible, sonriendo fríamente. Usted debe ser el vicealmirante Darren, el famoso Rey del Mar del Norte, el que acaba de derrotar al gran pirata, Siki el León Dorado, ¿verdad? ¿Pero qué tiene de tan evidente esta intención de matar? Soy miembro de la más alta agencia de inteligencia del gobierno mundial, aquí bajo las órdenes de los 5 ancianos. Antes de que pudiera terminar, la expresión bajo su máscara cambió drásticamente. ¿Te atreves? Un potente rayo de luz negra atravesó repentinamente la ventana, con una fuerza aterradora capaz de cortar cualquier cosa, y lo alcanzó en un instante. No seas imprudente, Darren. El rostro de Sengoku cambió drásticamente, y gritó alarmado. Auge. Auge. Una explosión ensordecedora, lo suficientemente fuerte como para reventar los tímpanos, resonó en la habitación, seguida de un viento violento, como el de un dragón, que sembró el caos en la oficina, esparciendo papeles por todas partes. Como si hubiera sido alcanzado por un cañón, el miembro del CP0 salió despedido varios metros hacia atrás, y la onda expansiva destrozó las paredes de la oficina con fuertes crujidos. Una gota de sudor frío resbaló lentamente por la barbilla del miembro CP0. Sus manos, recubiertas de haki de armamento, sostenían una siniestra y maldita espada negra. El impacto abrumador de la espada estalló en una lluvia de chispas entre sus palmas, mientras la empuñadura temblaba violentamente. La repentina explosión dejó a todos los presentes en la habitación atónitos y con el rostro pálido. Solo Borsalino permanecía relajado, sentado tranquilamente en el sofá con las piernas cruzadas, como si estuviera viendo un programa de televisión. ¿Estás loco? ¿Cómo te atreves a atacarme? Tras un momento de silencio perplejo, el miembro del CP0 finalmente volvió en sí, y un grito furioso y tembloroso escapó de debajo de la máscara. No podía creerlo. Y ese marine se atrevió a atacarlo, justo delante de tanta gente. Lo que más le aterrorizó fue darse cuenta de que si su reacción hubiera sido tan solo una fracción de segundo más lenta, habría muerto al instante. Con la mirada fija en la espada maldita que tenía delante, que emanaba un aura escalofriante, el miembro del CP0 tragó saliva con dificultad. La espada maldita, Enma. Una espada maldita sin parangón que consumió la fruta Moa Moa no Mi, ahora empuñada por este marine, posee el aterrador poder destructivo de destruir una pequeña isla de un solo golpe. Como cabría esperar de un agente de alto rango meticulosamente entrenado por el gobierno mundial. Lograste bloquear el disparo de Enma, que era 10 veces más rápido, punto. Darren ladeó ligeramente el cuello, con una leve sonrisa en los labios. CP0-sama, ¿conoce usted la velocidad máxima de disparo que puede alcanzar Enma? Esos son 50 veces. Darren dejó escapar un suave suspiro. Lo que significa que, lo que acabas de bloquear era solo una quinta parte de la velocidad máxima. Cuando sus palabras abandonaron la pantalla, un escalofrío heló la sangre del miembro de CP0, y se le erizó la piel. Su rostro se contorsionó en una expresión espantosa. Capítulo 519. No era idiota. Si ese fuera el caso, nunca habría alcanzado CP0. Todos los miembros del Servicio de Inteligencia del Gobierno Mundial fueron entrenados desde jóvenes y seleccionados mediante un proceso extremadamente riguroso. Tanto en análisis de inteligencia como en habilidades de combate, se encontraban entre los mejores de este mar. Comprendió perfectamente lo que quería decir el vicealmirante. No es que no pueda matarte. Es que no tengo ganas de matarte. Fue una amenaza flagrante. Si ese marine realmente quería matarlo y desatar todo el poder de Enma, no había forma de que pudiera resistir un ataque tan terrible. Pensar en ello le produjo un hormigueo en el cuero cabelludo. Ese hombre era un completo lunático. Entonces, ¿puedo interpretar su ataque como una amenaza al gobierno mundial y a los 5 ancianos, vicealmirante Darren? El agente CP0 apretó los dientes, con la voz ronca y tensa. Sabía que no podía dar marcha atrás. Al fin y al cabo, representaba la autoridad del gobierno mundial. Además, apostaba a que Darren no se atrevería a matarlo allí mismo, delante de todos. A menos que quisiera tirar por la borda su carrera como infante de marina. ¿Una amenaza? No, CP0 Isama, le está dando demasiadas vueltas. Una sonrisa fría apareció en los labios de Darren. Todos saben que yo, Rollers Darren, soy absolutamente leal al gobierno mundial y a los 5 ancianos. He completado todas las misiones a la perfección, por difíciles que fueran.
Entonces, ¿de qué amenaza estás hablando? Mientras hablaba, dos penetrantes rayos de luz silbaron a través del cielo distante, deteniéndose justo al lado de Darren. En el instante en que esas dos espadas aparecieron dentro de la oficina, una oleada abrumadora de presencia recorrió el aire. Las puntas de las espadas, que emitían un brillo escalofriante, apuntaban firmemente al agente CP0. La presión era tan sofocante que parecía que el aire mismo se había congelado. En el instante en que Sengoku vio las espadas, sus pupilas se contrajeron bruscamente. La sonrisa de Borsalino se ensanchó aún más. El agente CP0 retrocedió instintivamente un paso, mientras la sangre se le escapaba de la cara y gritaba. «De espadas del león dorado». Los reconoció al instante. Estas dos famosas espadas, Oto y Kogarashi, pertenecieron al legendario pirata Siki, el león dorado. Ambos eran meito legendarios, famosos al otro lado del mar por haber sido bañados en la sangre de innumerables enemigos poderosos. Ahora, atrapado simultáneamente por tres cuchillas mortales, el agente CP0 sintió como se le helaba la sangre. Su rostro palideció como el de un fantasma. Pero permítame recordarle algo, CP0-sama. Usted no habla en nombre de los 5 ancianos. Hacer clic. Darren cogió un mechero con disimulo y encendió un puro. Adiós, señor. Un leve crujido de estática se extendió por el aire. En un instante, un violento campo magnético envolvió las tres espadas, haciéndolas temblar violentamente, como bestias sedientas de sangre a punto de atacar. El rostro del agente CP0 finalmente cambió cuando gritó. Esperar. O basta. Darren. Sengoku rugió de repente, lanzando una mirada severa a Darren. ¿Estás intentando desobedecer mis órdenes? Darren frunció el ceño y luego suspiró con impotencia. No me atrevería. Chasqueó los dedos y las tres espadas meito salieron disparadas hacia atrás, describiendo lentamente un círculo alrededor de su cuerpo. Me disculpo. Fue mi negligencia. Hice el ridículo. Sengoku se volvió hacia el agente CP0 y dijo con calma. El agente CP0 dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, sintiendo un gran alivio. Su voz se suavizó notablemente. Miró a Sengoku con gratitud. No, fue mi tono el que fue demasiado duro, almirante Sengoku. Mirando nerviosamente al vicealmirante, que aún fumaba su cigarro, dijo con cuidado. Los 5 ancianos no sospechan nada de ti. Simplemente, la elección de los Ichibukai es un asunto de suma importancia y el gobierno está bajo una enorme presión. Sengoku asintió pensativo. Entiendo. En ese caso, enviaré las fuerzas necesarias para investigar a fondo el asunto y entregar un informe al gobierno lo antes posible. Hizo una pausa y luego miró a Darren. El propio vicealmirante Darren estará al frente de la investigación. El agente CP0 asintió inmediatamente. Eso sería ideal. No le molestaré más, almirante Sengoku. Sin perder un segundo más, se dio la vuelta y prácticamente huyó de la oficina. El agente de CP0 miró disimuladamente a Darren antes de hacer lo mismo y marcharse rápidamente. Solo después de que sus pasos se desvanecieron, Sengoku finalmente exhaló profundamente, y una sonrisa apareció en las comisuras de sus labios mientras miraba a Darren. Eres inteligente, chico. Darren se encogió de hombros. No tuve otra opción. Ese tipo se estaba volviendo demasiado arrogante. Puede que el CP0 tenga una reputación temible, pero olvidó una cosa, esto es el cuartel general de los marines. Además, pase lo que pase, no podía permitir que lo insultara de esa manera, almirante Sengoku. El estado de ánimo de Sengoku mejoró de inmediato. En el momento en que Darren hizo su movimiento, ya había adivinado la intención del chico. Después de todo, conocía bien a Darren. Nunca había sido una persona impulsiva. Darren doblegaría la arrogancia de CP0 con sus acciones, y Sengoku intervendría para calmar los ánimos. Uno hizo de policía malo, el otro de policía bueno. Juntos, superaron fácilmente el desafío CP0. Qué niño tan reconfortante, Darren. Cuanto más lo miraba Sengoku, más satisfecho se sentía. Pero entonces sus ojos se posaron en Borsalino, que seguía tumbado en el sofá con las piernas cruzadas, y un dolor agudo atravesó el corazón de Sengoku. Su rostro se ensombreció. ¿Cuándo haría ese desgraciado que la vida fuera tan fácil, al menos una vez? Entonces, Darren, ¿qué opinas de esto? Sengoku volvió a sentarse y se frotó las sienes. Darren fingió reflexionar un momento antes de hablar lentamente. En mi humilde opinión, no hay motivo para alarmarse. La selección de los Ichibukai sigue la ley de la selva, donde el fuerte caza al débil. Si bien los que fueron asesinados figuraban en la lista del gobierno, el hecho de que fueran eliminados con tanta facilidad demuestra que quizás nunca estuvieron capacitados para ser Shichibukai. Por supuesto, puede que haya intereses gubernamentales más profundos en juego, pero no me corresponde a mí hacer comentarios al respecto. Aún así, dado que el gobierno ha ordenado una investigación completa, nosotros, los militares, tampoco podemos ser superficiales. Tras escuchar el análisis de Darren, Sengoku asintió con aprobación. Sí, tienes razón. Golpeó suavemente la mesa con los dedos. La pregunta principal ahora es, ¿quién exactamente está atacando a los Ichibukai? Tras pensar un rato sin llegar a ninguna conclusión, negó con la cabeza y se volvió hacia Darren. Entonces te dejo este asunto a ti, Darren. No hay problema, almirante Sengoku. Darren asintió con una sonrisa y se dio la vuelta para salir de la oficina. Bru bru. El Denden Musi militar sonó de repente. Sengoku frunció el ceño y contestó la llamada. Esto es Sengoku. Inmediatamente se escuchó una voz asustada. Informe, almirante Sengoku. Otra persona de la lista ha sido localizada. Des Felcas, el espadachín de las sombras sangrientas. El rostro de Sengoku se ensombreció al instante. Marineford, puerto militar oval. El agente del CP0 corrió hacia el barco oficial del gobierno mundial atracado en el puerto. Este cuartel general de la Marina era demasiado peligroso, no quería quedarse ni un momento más.
pero tan pronto como subió a bordo del barco, el denden musi oculto en su ropa resonó. Dudó un instante antes de decidirse a responder. La noticia que recibió hizo que sus pupilas se contrajeran hasta convertirse en pequeños puntos. ¿Qué? ¿Otra persona muerta? No podía creer lo que estaba escuchando. En menos de media hora, otro candidato de la lista fue asesinado. Era sencillamente inconcebible. Detrás de él, CP0, tras haber escuchado el relato, también se quedó paralizado, deteniéndose en el aire. ¡Maldición! El CP0 masculino maldijo y corrió hacia el interior de la nave. Un momento, algo anda mal. Necesito volver atrás e investigar. En ese momento, la voz de su compañero lo llamó desde atrás. El agente CP0, cuyo nombre en clave era Lobo Solitario, hizo una pausa, con expresión sospechosa, pero finalmente asintió. ¿Puedes arreglártela solo? Ningún problema. El CP0, que llevaba una máscara de zorro, respondió con voz ronca y, acto seguido, su figura desapareció silenciosamente de la escena. Se escabulló sin ser vista por el distrito militar de Marineford, fuertemente patrullado, valiéndose de su excepcional sigilo para evitar ser observada. Poco después, llegó a un almacén abandonado. En ese instante, una pequeña bola de metal, que la había estado guiando discretamente desde el puerto, se le escapó de la palma de la mano y, de repente, cayó del aire como si hubiera perdido la señal. Miró el almacén abandonado y vacío que tenía delante, y su expresión cambió. Tras respirar hondo, abrió la puerta. Por dentro, el almacén era enorme y estaba completamente a oscuras, tan oscuro que ni siquiera podía ver sus propios dedos. El aire estaba impregnado del olor a polvo. Sus pupilas se contrajeron repentinamente. Antes de que pudiera reaccionar, la pesada puerta de hierro que tenía detrás se cerró de golpe con un fuerte estruendo. Inmediatamente después, sintió que un par de manos fuertes emergían de la oscuridad y la rodeaban firmemente con sus brazos por la cintura. Clan, clan. El agudo sonido de las cadenas metálicas chocando resonó en el aire, y el frío contacto del acero se presionó con fuerza contra su piel. Su expresión cambió drásticamente. Sintió como sus fuerzas la abandonaban repentinamente, dejando sus extremidades débiles e impotentes. Piedra marina. Maldita sea. Darren, ¿qué estás intentando hacer? Stussy finalmente no pudo contenerse y reveló su verdadera voz, con el rostro lleno de pánico mientras lo interrogaba. Sí. La figura de Darren emergió gradualmente de la oscuridad, haciendo un gesto de silencio, con los labios curvados en una sonrisa débil y burlona. Si no me equivoco, fue bajo su dirección que el CP empezó a sospechar de los marines, ¿no es así? Stussy apretó los dientes, mirando fijamente a Darren con furia, pero no lo negó. Ese hombre daba miedo. Sin emitir el menor sonido, las personas que figuraban en la lista fueron exterminadas una tras otra, cada muerte limpia y sin dejar rastro. Incluso ahora, el gobierno no ha podido encontrar la más mínima pista. Pero Stussy sabía muy bien que la masacre de esos candidatos estaba definitivamente relacionada con el hombre que tenía delante. Entonces ella hizo su movimiento. Aprovechando su influencia dentro de CP, comenzó a dirigir la investigación del gobierno hacia los marines, intentando frustrar los planes de Darren, en última instancia, ganar la apuesta. Lo que no esperaba era que Darren actuara con tanta decisión, aterrorizando a su compañero de CP y provocando que huyera. Y lo más irritante fue que sus acciones llevaron directamente a que el propio Darren fuera designado para dirigir la investigación. ¿Qué clase de situación absurda era esa? ¿Se suponía que debía investigar por su cuenta? Parece que tenía razón. En efecto, eres desobediente, mi reina. Darren descubrió las artimañas de Stussy en un abrir y cerrar de ojos. Como esta mujer quería jugar, a él no le importó hacerlo. Después de todo, él tenía todo bajo control. No había la más mínima posibilidad de que ella pudiera darle la vuelta a la situación. Además, él esperaba que ella intentara algo así en el momento en que se hizo la apuesta. Aprovecharía la oportunidad para hacerle experimentar lo que significaba la verdadera desesperación. La enorme diferencia entre fuerza, inteligencia y control. En ese caso, parece que tendré que castigarlo como corresponde. Darren suspiró, como si no pudiera hacer nada al respecto, pero la sonrisa en la comisura de sus labios se volvió aún más traviesa mientras caminaba paso a paso hacia Stussy. ¿Qué estás intentando hacer? Stussy intentó retirarse, pero los grilletes de piedra marina en sus muñecas suprimieron por completo su fuerza, dejando su cuerpo débil e impotente. Nada grave. Solo quiero ver cuánto tiempo puedes resistir los efectos de la piedra marina. Darren sonrió al acercarse a ella, levantando la barbilla con aire juguetón y observando con interés la máscara de zorro que cubría su rostro. Stussy tembló. Este tipo. Finalmente, empezó a entrar en pánico. Bajo la supresión de Kairoseki, era incapaz de transformarse en su poderosa forma de vampiro. Su cuerpo ahora no se diferenciaba del de un ser humano común y corriente. Y si tuviera que enfrentarse al cuerpo indestructible de ese monstruo de esa manera. Tan solo imaginarlo hizo que las piernas de Stussy temblaran incontrolablemente. Tú. Dijiste que hasta que terminara la apuesta, no me tocarías. Así es. Darren asintió solemnemente, hablando con integridad. Soy un hombre de palabra. Soy conocido por mi honestidad. Al oír esto, Stussy finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque este hombre era astuto y despiadado, cuando se trataba de promesas, era digno de confianza. Ella había leído sobre la época de Darren en el Mar del Norte. El rey del Mar del Norte siempre pagaba sus deudas. Pero la siguiente frase de Darren la sumió en una profunda desesperación. Pero fue Stussy, la reina del distrito del placer, quien hizo la apuesta conmigo. ¿Qué tiene eso que ver contigo, CP0? Capítulo 520. Al oír las descaradas palabras de Darren, Stussy sintió que todo su cuerpo se tensaba, y los encantadores ojos que se asomaban bajo su máscara se abrieron de par en par con incredulidad. ¿Eso es algo que diría un ser humano? La reina del distrito del placer, Stussy, y el agente principal de CP0, Fox, ¿no eran la misma persona? Ese bastardo hipócrita.
Tú no puedes hacer eso. Al percibir la proximidad del vicealmirante y la calidez de su aroma masculino que la envolvía, las mejillas de Stussy se enrojecieron de vergüenza bajo su máscara. No. Su cuerpo se debilitó al intentar retroceder, pero antes de que Darren pudiera hacer un movimiento, varias tiras de metal emergieron repentinamente de la oscuridad del almacén abandonado, enroscándose como serpientes alrededor de sus muñecas y tobillos, sujetándola firmemente a una mesa. Stussy yacía boca abajo sobre la mesa, incapaz de moverse, y su respiración se volvía irregular. «Maldito seas», maldijo entre dientes, pero de repente sintió algo, su cuerpo se puso rígido y sus pupilas se dilataron. «Jeje, señora Fox, su cuerpo es muy honesto». El diabólico susurro del vicealmirante llegó a sus oídos, con un tono burlón y despectivo. «Gene, no lo es». Stussy apretó los dientes y reaccionó con ferocidad. Su corazón latía con fuerza, y su rostro enrojecido ardía bajo la máscara. No sabía si era una ilusión, pero bajo la influencia de la piedra marina, su cuerpo se sentía más sensible que nunca y se debilitaba a cada segundo. Especialmente en este entorno silencioso, oscuro y desconocido, una sensación sin precedentes de emoción y tensión inundó su corazón. El almacén abandonado, los fríos grilletes de hierro, la rudeza del hombre, el entorno desconocido, la humillación de estar atada, la vergonzosa posición y la máscara que ocultaba sus expresiones. Ante las provocaciones de Darren, parecía como si se hubiera encendido un fuego en su interior, haciéndola sentir completamente extraña. «Ah, ¿de verdad?». Darren se rió y dijo. «¿Qué tal si paramos aquí?». Stussy apretó los dientes con fuerza, negándose a responder, con los ojos llenos de lágrimas. Ella simplemente cerró los ojos con fuerza. En silencio, se dijo a sí misma. «De acuerdo. Ahora mismo no soy Stussy. Solo soy el agente Fox de CP0. Sí, eso no cuenta». El tiempo transcurría, segundo a segundo. Marineford, cuartel general naval, puerto militar. ¿Por qué no ha regresado el zorro todavía? Esto no está bien. El miembro del CP0, cuyo nombre en clave era Lobo Solitario, tenía las manos a la espalda y su expresión bajo la máscara se volvía cada vez más ansiosa mientras caminaba de un lado a otro en la nave oficial del gobierno mundial. Había transcurrido una hora desde que el zorro se había marchado a recabar información, pero aún no había señales de su regreso, lo que le inquietaba. ¿Pudo haber ocurrido algo? Lobo Solitario frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Llevaba mucho tiempo enamorado de Fox, y por eso pidió a sus superiores que la acompañaran en esta misión en el cuartel general de los marines, creando así más oportunidades para estar a su lado. Esa fue también la razón por la que actuó con tanta arrogancia en la oficina de Sengoku. Aunque sus superiores sospechaban de los marines, no tenían intención de iniciar un conflicto. Según las órdenes recibidas, su misión consistía simplemente en presionar al almirante Sengoku para que enviara tropas a investigar los asesinatos de los candidatos a Shichibukai. Pero Lobo Solitario se emocionó. Con la mujer a la que admiraba a su lado, quería utilizar el CP0 y la autoridad del gobierno para frenar el ímpetu de Sengoku, con la esperanza de ganarse la admiración del zorro. Todo iba bien. Incluso Sengoku, el famoso almirante del cuartel general de la Marina y uno de los mayores activos del gobierno mundial, se quedó sin palabras ante su pregunta. En ese momento, sintió que estaba en la cima de su vida. Pero Lobo Solitario jamás imaginó que, mientras disfrutaba de su triunfo, aparecería ese maldito marine. Haciendo caso omiso de la razón, ignorando el protocolo, más arrogante y dominante que nadie, atacó sin dudarlo. Cada vez que recordaba la imagen de aquellas 3 legendarias espadas Meito apuntándole simultáneamente, un sudor frío le recorría la espalda y sentía un hormigueo en el cuero cabelludo. Habría muerto. No cabía duda, si ese loco hubiera atacado, ya estaría muerto. Si bien su fuerza era decente dentro de CP0, en comparación con la primera secuencia, los monstruos conocidos como el escudo más fuerte de los dragones celestiales, aún se quedaba muy corta. Ante el ataque frontal de aquel marine, no había forma de que pudiera sobrevivir. Si Sengoku, aquel viejo zorro precavido, no hubiera intervenido a tiempo, su cadáver ya se estaría hundiendo en las profundidades del mar. ¿Debería volver y comprobarlo? Conforme pasaba el tiempo y el zorro aún no aparecía, Lobo Solitario se sentía cada vez más inquieto, y este pensamiento lo atormentaba. Pero la imagen de aquel marine loco destrozó inmediatamente la idea, provocándole un escalofrío. En ese momento, una pequeña figura apareció de repente en la distancia y saltó rápidamente a la embarcación oficial. «Zorro, has vuelto». Lobo Solitario salió corriendo con alegría, pero su rostro cambió rápidamente mientras preguntaba preocupado. ¿Estás herido? Enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal, el aura del zorro era débil, sus pasos inestables, su respiración desordenada. El zorro vaciló un momento y luego dijo con voz ronca. Encontré a ese marine, y luché con él. Ese miserable. ¿Cómo se atreve? La furia del Lobo Solitario estalló, su rostro se contorsionó de ira antes de apretar los dientes y gruñir. Informaré de esto en cuanto regresemos. El zorro lo miró con calma y dijo. No es nada. Solo estoy cansado. Voy a descansar en la cabaña. Vale. Descansa un rato. Le pediré al chef que te prepare una sopa caliente. Lone Wolf se ofreció rápidamente con una sonrisa halagadora. El zorro asintió y se dio la vuelta, desapareciendo en el camarote del barco. Al ver que la puerta de la cabaña se cerraba de golpe, la sonrisa en el rostro del Lobo Solitario desapareció al instante, reemplazada por una expresión retorcida y furiosa mientras rugía. Roller Staren. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Respiró hondo, tranquilizándose, y ordenó a sus subordinados que se prepararan para marcharse. Cuando estaba a punto de marcharse, se detuvo de repente, con la nariz temblando bajo la mascarilla. ¿Qué es ese olor? Frunció el ceño, mirando hacia la cabina. ¿Debe ser el olor a sangre? Parece que el zorro resultó herido de verdad. Ese maldito marine. Lobo Solitario apretó los puños con fuerza. Dentro de la cabina. La lámpara de aceite parpadeante proyectaba sombras parpadeantes.
Stussy se apoyó pesadamente contra la puerta de la cabina, su cuerpo deslizándose lentamente hacia abajo como si ya no pudiera sostenerse, desplomándose sin fuerzas al suelo. Temblorosa, alzó la mano y se quitó la misteriosa máscara de zorro, dejando al descubierto un rostro deslumbrante, enrojecido por una bruma. Sus delicados labios rojos estaban ligeramente entreabiertos, y su aliento se convertía en una fina niebla blanca suspendida en el aire. Su mirada estaba perdida y desenfocada. Apretando los dientes, murmuró con amargura. Incluso me obligó a dejarme la máscara puesta. Ese bastardo despreciable y desvergonzado. Debajo de ella, el suelo de la cabina se fue oscureciendo gradualmente. Parecía que se estaba formando un pequeño charco. Fin del video.